Sí, amigos de Riduca Online, continuamos con más entrevistas. Bueno, la gente se pregunta si el tema del COVID afecta a los niños. Las estadísticas que hemos visto a lo largo de la pandemia, hay pocos menores de edad y también se han dado pocos casos de muerte, ¿no? La mayoría son de 18 años hacia arriba. Pero vamos a conversar con la doctora Ximena Norero. Ella es especialista, es pediatra, trabaja en el Hospital de Niños. Doctora, para beneficio de nuestros televidentes, ¿el COVID afecta a los niños? Esa pregunta es muy interesante porque justamente quiero iniciar comentando que afortunadamente en los niños, pues definitivamente sí podemos tener infección por COVID, pero más del 90% de los niños con infección por COVID tienen síntomas leves y hay un porcentaje importante de niños que inclusive son asintomáticos. O sea que realmente la evolución durante todos estos meses de esta infección en los niños ha sido bastante benigna. Un bajísimo porcentaje de niños, quizás menos del 1%, pueden tener entonces manifestaciones un poco más graves de la infección por COVID. Y es aquí donde hablamos pues no para alarmar, sino más bien para alertar a los médicos tratantes en la atención primaria, a los pediatras, sobre el síndrome sistémico multiinflamatorio asociado a COVID. Ya habíamos conversado en los meses de marzo y abril sobre este síndrome que se estaba observando en los países que tenían más casos de COVID. Por ejemplo, en Reino Unido, en otros países de Europa, España empezó a reportar casos también, luego en Estados Unidos también. En Panamá no habíamos tenido ningún caso de síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID hasta el mes de junio, que fue cuando empezamos a tener pues los primeros casos y hasta ahorita hemos tenido solamente 3 casos. ¿Cómo ha evolucionado los pacientes esos, doctora? Bueno, de los 3 pacientes, uno falleció, otro ya está en su casa, el primer caso, y el tercer caso se encuentra hospitalizado todavía, pero está estable. Ok, ¿cómo hace un padre de familia eh, para detectar esto? Porque usted habló del caso de los médicos, pero un padre de familia, ¿cómo se puede enterar? Sí, algunos de los síntomas que deben alertar o llamar la atención a un padre para buscar sobre todo la atención de su pediatra es que el niño presente fiebre persistente por 3 o más días, que esté muy decaído, que esté con algo de confusión, que empiece a tener, por ejemplo, enrojecimiento de la parte blanca de los ojos, que nosotros le llamamos a eso inyección conjuntival, sin secreción, que empiece a tener inflamación, por ejemplo, de los labios o de la lengua, que presente un rash en el cuerpo generalizado, que sea algo nuevo, que tengan dolor abdominal, diarrea. La verdad es que estos síntomas no aparecen todos en un solo día, pero a lo largo de 2 o 3 días, el conjunto de estos síntomas que acabo de mencionar es lo que debe pues alertar a buscar una atención para descartar de que no se trate de esto, ¿no? Sobre todo si se tiene el antecedente de una infección por COVID, ya sea en contacto con la familia o que el mismo niño haya tenido, porque realmente este síndrome se presenta usualmente de 2 a 4 semanas después de la infección. Y lo que sucede con el síndrome, que no es algo agudo, sino que ocurre después, es que el cuerpo, al interaccionar el sistema inmunológico con el virus, el sistema inmunológico responde de una manera exagerada. Y de ahí vemos entonces la inflamación en los diferentes órganos del cuerpo, ya sea en el corazón, en el sistema nervioso central, en los riñones. Y por eso vemos entonces todas sus manifestaciones. O sea, esto quiere decir que a pesar de que los niños no se ven afectados directamente, por lo menos este síndrome, entonces sí es algo que hay que tomar muy en cuenta, muy serio, ¿no? Es una manifestación grave que se ha visto en los niños, pero como le dije, representa todavía menos del 1% de los casos. Sí, también doctora, ¿cómo está en estos momentos la sala o el mismo hospital del niño? Se hablaba que por el tema de la pandemia como que ha disminuido la cantidad de muchachos, de niños que van a recibir atención. Digamos que no es que
se está atendiendo menos, atienden a todos los niños que van por atención. Sin embargo, al estar pues el confinamiento, los niños no están en la escuela, pues definitivamente otras infecciones respiratorias que usualmente se presentan en estos meses del año han disminuido y por eso estamos viendo menos niños en la atención. Sí, ya para finalizar, doctora, recomendaciones, entonces, que usted como pediatra le hace a los padres de familia con el tema de los niños. Ejemplo, si en la residencia de alguien, una persona está contagiada con el COVID, ¿qué tiene que hacer? Bueno, definitivamente que la prevención en este caso, en otras ocasiones me han preguntado qué hacemos para que esto no le pase a los niños. Y es exactamente lo mismo que se tiene que hacer para disminuir el contagio. Realmente la prevención es lo que va a hacer la diferencia y con los niños esto no se escapa. Sabemos que los niños mayores de 2 años se puede utilizar las mascarillas deben estar correctamente colocadas, deben ser acorde al tamaño de la cara del niño, la colocación de la mascarilla y el retiro de la mascarilla tiene que estar supervisado siempre por un adulto, de los niños y de los adolescentes. Tenemos que enseñarle a los niños a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Y también en el momento de retirar las mascarillas debemos siempre explicarles que no deben tocar la parte frontal de la mascarilla en el caso de que estuvieron en la calle con sus padres porque tuvieron que salir. Pues al llegar a la casa, las mascarillas siempre se deben retirar por los laterales. Inmediatamente el niño debe ir a lavarse las manos con agua y jabón y debemos reforzarles que no deben tocarse la cara. Y pues definitivamente las medidas de distanciamiento, el lavado de manos y quedarse en casa siguen siendo las medidas preventivas de excelencia para no contagiarse con el virus. Y esto no se escapa de los niños, ¿no? En los casos de los niños que estén con contactos en casa, pues sabemos que dentro de lo posible, en las casas en que se pueda aislar a la persona que esté contagiada con el virus, esa es la manera ideal. Y de no poderse, pues entonces para eso pues se está utilizando el aislamiento en los hoteles. Así es, bueno, muy interesante. Y le damos las gracias entonces a la doctora Ximena Norero, médico especialista pediatra del Hospital de Niños, por compartir esta información con nosotros aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.